Nos complace presentar este conversatorio del 2 de octubre de 2025. Evaluación de estadios en Conmebol, infraestructura y seguridad. Únase a nosotros para explorar los avances en infraestructura y seguridad de los estadios de Conmebol. Con la participación del arquitecto Agustín García Puga, presidente de Yacaeselac, y el arquitecto Carlos de la Corte, consultor de inspecciones Conmebol. Con la moderación experta del Dr. Gabriel Flores Allende, quien es el director de Riasport América Latina, les damos la más cordial bienvenida a este evento trascendental. Este evento es patrocinado por Industrias Meyer, Ingeniería en Iluminación. Cuando el fútbol brilla, Industrias Meyer está detrás de esa luz. Somos líderes en iluminación deportiva, presentes en los estadios más emblemáticos de la región. Cada proyecto que realizamos combina precisión técnica, diseño inteligente y tecnología de punta. El secreto: nuestro equipo altamente calificado y nuestros sistemas de control Emotion X y Emotion RF. Desde el primer plano hasta el último gol, garantizamos una experiencia visual que transforma cada partido en espectáculo. Industrias Meyer, Ingeniería en Iluminación. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a La IAKS nace hace algo más de 50 años bajo el alero de la Alta Escuela de Deportes de Alemania, con sede en la ciudad de Colonia, y desde entonces ha venido desarrollando una amplia gama de actividades y eventos orientados a cumplir con nuestra misión de facilitar un mundo activo. Somos una organización sin fines de lucro, líder mundial en el ámbito de las instalaciones deportivas y recreativas, y promovemos el intercambio de conocimientos en la planificación, diseño y en la experiencia operativa para profesionales de nuestra industria. Estamos comprometidos a abogar por instalaciones deportivas y recreativas cubiertas y al aire libre, que sean sostenibles y de alta calidad, y que sean además totalmente inclusivas, universalmente accesibles y socialmente relevantes. Colaboramos con múltiples organizaciones internacionales para promover estilos de vida activos y significativos y transformar comunidades y áreas urbanas en lugares de vida activa. Creemos que la vida activa es un derecho humano fundamental y una necesidad que enriquece la vida de personas de diferentes culturas, naciones, idiomas y géneros. La actividad física requiere de instalaciones deportivas, motivadoras y funcionales, y eso es lo que nos convoca hoy día. Quiero invitarlos muy cordialmente a que se asocien a nuestra institución. ¿Por qué? Porque venimos desarrollando muchísimas actividades vinculadas con el mundo del deporte y queremos compartirlas con ustedes. Tenemos, por ejemplo, los años impares, un congreso de escala mundial en la ciudad de Colonia, Alemania, que es donde está nuestra sede central, en el cual se muestran a través de una feria todas las últimas novedades en materia de equipamiento y avances en la industria del deporte, un congreso donde vienen seminarios y expositores de gran porte que explican todas sus experiencias y los últimos trabajos que realizan en el mundo. Y también tenemos un concurso que premia las obras que tienen un año de inauguradas en materia deportiva que están funcionando, lo cual otorga una distinción muy importante porque nuestra institución está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, que también forma parte del jurado. Otra de las ventajas es que tenemos una revista que trae las últimas novedades de vanguardia en todo lo que se refiere a equipamiento y a proyectos en todo el mundo y con una gran calidad de edición. En lo que respecta a los años pares, tenemos desarrollados congresos, seminarios, conversatorios en la sección de Latinoamérica y Caribe y un intercambio fluido y constante entre todos nuestros miembros a través de las redes, conversatorios y que lo genera una red de contactos internacionales de gente vinculada específicamente a esta industria, lo cual le otorga una característica de singularidad muy importante a nuestra asociación.
Hola, buenas tardes. Un placer estar esta tarde con todos y todas ustedes. Yo soy Gabriel Flores Allende, director de América Latina y de la Red Estatal de Investigación Aplicada sobre Seguridad Deportiva, y agradecer a la IACS, Agustín Puga, su director, la invitación para poder estar presente en este gran evento en el que se discute un gran tema de gran relevancia para la seguridad, en el que todos los días hablamos de que las personas tienen que acudir siempre a un lugar a presenciar un espectáculo deportivo, en el que todos los días miles de personas, familias, niños, jóvenes, adultos se reúnen para festejar los goles de sus equipos favoritos, pero tenemos que dejar siempre, pensamos siempre en el aspecto de que cuando llegamos a un lugar nos encontraremos con un escenario maravilloso, un lugar en donde encontraremos a nuestro equipo, pero también hay rivales posiblemente de perspectiva deportiva, de aficionados, como de perspectiva competitiva. Entonces hay rivalidad en la cancha, como puede haber rivalidad en las tribunas. Y el día de hoy, la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y Recreativas, como lo ha dicho su presidente, se encuentra la sede en Colonia, Alemania. Convoca a toda la comunidad latina de este gran continente americano. Aquí apenas son las 2 de la tarde, en otros países serán las 4, las 5, las 6, en Europa también será más tarde, a este conversatorio virtual sobre la evaluación de estadios en CONMEBOL, la Confederación de Fútbol Sudamericana, y la infraestructura y seguridad en un tema de relevancia para todos los que se dan cita y que están relacionados o que estamos relacionados con el tema de la seguridad en el ámbito deportivo. Y el día de hoy tenemos dos grandes ponentes que quiero leer su currículo, su introducción previamente para poder darle cabida a cada uno de ustedes. Y bueno, compartía que en este evento se han registrado muchas personas de diferentes lugares, y además me da gusto encontrar también a grandes personalidades con las que he coincidido en otro momento. Quiero presentar en primera instancia la dinámica que voy a compartir, va a ser la siguiente. La organización de este conversatorio se divide en presento primero a los ponentes, después cada ponente tendrá un tiempo para su exposición, y una vez que termine las dos exposiciones entraremos a una plenaria de conversatorio igualmente para hacer preguntas y respuestas, que parece el tema simple, pero es muy relevante y muy relevante para todos los países, porque pensamos que a lo mejor los problemas que tiene la Argentina, Brasil o México son similares, pero hay que verlo de diferentes perspectivas. Quiero presentar el primer día en la primera parte. Él es socio director y fundador de Arena Venus. Tiene habilidades de gestión y proyectos con amplia experiencia en arquitectura, eventos deportivos internacionales y sector inmobiliario, experiencia reciente en diseño arquitectónico operativo de eventos y consultoría técnica, supervisión de la construcción de recintos deportivos, Buenas tardes. gestión de costes. Sí, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Si ¿Cómo se pueden llama? apagar el micrófono, por favor, que está por ahí. Si pueden Listo, apagar todos los listo, micrófonos. listo. Él está interesado en el diseño, fíjense bien el tema, el diseño, la consultoría y la supervisión y gestión de recintos deportivos, así como la planificación y ejecución de la construcción de eventos deportivos. También se aplica a inversores, empresas contratistas, inmobiliarios y clubes. Recientemente, bueno, el año pasado, pero es un tema digno de resaltar de nuestro primer ponente, acaba de firmar un acuerdo en abril pasado de 2024 entre la empresa que es Arena Events Venus con la Conmebol, una colaboración entre entidades para promover eventos deportivos de alto nivel en América del Sur, y principalmente firman un acuerdo de colaboración en el que se asocia la consultoría de infraestructura técnica de estadio al desarrollo de mapas y planes y servicios de planificación overlay para los 14 estadios elegidos para el torneo. Ese es nuestro primer ponente. Él damos la bienvenida y ahorita le cederé la palabra después de presentar al siguiente ponente, a Carlos de la Corte, socio director y fundador de Arena Events. Y nuestro segundo ponente es profesor de infraestructura y eventos deportivos en la Universidad Argentina de la empresa UADE, de la Facultad de Comunicación y Diseño de Buenos Aires. Es director nacional de seguridad en eventos deportivos del Ministerio de Seguridad de la Argentina, momento en el cual yo conocí a Agustín en ese entonces cuando era director. Tuve la oportunidad de conocerlo ya por el año 2021. Presidente de la presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas de Ocio, que es la IACS, América Latina y el Caribe.
una organización global con sede en Alemania, y también actualmente es representante oficial designado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura, FADEA, como miembro del programa de trabajo de deportes y ocio de la Unión Internacional de Arquitectos. Damos la bienvenida al arquitecto Agustín García Puga de Argentina y por su parte Carlos de la Corte, perdón, de Brasil. Vuelvo a reiterarlo, me siento muy congratulado de estar esta tarde con todos ustedes, con estos grandes ponentes. Yo soy director de la red Diaspor y además también soy profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara, en México, donde llevamos a cabo la investigación en políticas públicas y deporte aplicada a la seguridad deportiva. Pues bueno, ya para no retardarnos más, le cedo la palabra a Carlos de la Corte. Bienvenido, Carlos, y te dejo los mandos. Gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, voy a tratar de compartir mi pantalla bueno, fíjate si empiezan a mirar, si están mirando la pantalla. ¿Sí? Aún todavía no se observa la ponencia. Ya, ahora sí, ya, Carlos. Bueno. Ahora la próxima. Bueno, gracias por la presentación, Gabriel. Destacando acá un poco de mi experiencia en casi 25 años ahí de experiencia un poco en la parte también académica. Tengo una maestría y un doctorado en la parte de arquitectura deportiva por la Universidad de São Paulo, Brasil. Y también hay experiencia acá en el mundo corporativo con Arena, que fundé el año 2007 y hoy representa también, como habló Gabriel, desafíos en el mercado, no solamente de consultoría arquitectónica, como proyectos deportivos de estadios, gimnasios y instalaciones deportivas, pero también temas de construcción de estadios, inspección de estadios y todo el tema que se refiere a temas arquitectónicos. Soy miembro de la AKS desde el año 1997 y también miembro de otras asociaciones internacionales que dicen respecto a temas deportivos, ¿no? Como la ESMA y como la Asociación Internacional de Arquitectos en la parte deportiva. Entonces, la idea acá es pasar un poco de la experiencia que tengo yo, especialmente con la Comebol, pero también, como habló Gabriel, y muy bien explicado, son temas muy comunes, muy coincidentes, ¿no? En nuestros países, un poco más, un poco menos, pero son temas que son muy claros a nosotros y desde que nos conocemos, ¿no? Desde que nos tenemos miembros de la IAKS, son temas que se repiten año a año y son problemas que hay que manejar, ¿no? El segundo ponente, Agustín, tiene muchísima experiencia en el tema de seguridad y seguramente va a complementar con muy buena información los temas que voy a pasar acá en ustedes. Bueno, como sabemos, el desafío de la seguridad de los estadios latinoamericanos y sudamericanos especialmente son increíbles, ¿no? La historia reciente del fútbol sudamericano demostró que hay temas complejos, ¿no? De seguridad y hay muchas debilidades. Y acá quiero destacar los temas de las debilidades, que son temas muchas veces intrínsecos en la política y también en cómo se manejan los clubes de Sudamérica, ¿no? En países como Brasil o como Argentina o como Ecuador o como todos otros que tengamos un poco más o un poco menos temas políticos, pero siempre la política del club siempre está involucrada con temas de violencia, ¿no? En muchos casos, el tema de la violencia ¿cómo decir? Es ampliado y magnetizado por temas urbanísticos, de temas que son intrínsecos de estadios urbanos, estadios que son enclavados en el medio de la ciudad o estadios con calles angostas, con temas operativos que no son muy bien planeados
y muchas veces se amplifican los riesgos, ¿no? Y otra cosa que es importante destacar acá, uno de los elementos más críticos es la dificultad de controlar de manera efectiva los grupos organizados de aficionados, ¿no? Cuando se mira un estadio como ese, por ejemplo, y eso es un ejemplo que se puede decir en cualquier uno de los otros países en Sudamérica, no se parece con un estadio, ¿no? Si se compara esa fotografía con estadios europeos modernos, ¿no? Estadios europeos en la década de 70 o 80, pero no, los estadios europeos de hoy, seguramente que los extranjeros y los gringos tienen muchísimo miedo cuando se mira esto porque parece mucho más una prisión, ¿no? Entonces, el tema acá es el comportamiento, ¿no? ¿Qué hace una infraestructura como esa de la influencia que tiene sobre el hincha de se comportar de una manera educada, de una manera prolija en un escenario deportivo, ¿no? Ahí también se suma la presencia de grupos rivales, ¿no? En rutas que se solapan, la falta de una separación física adecuada y la ausencia de planes de contingencia y también la ausencia de planes de dotar la infraestructura de los estadios de un espacio decente para los hinchas visitantes. Por ejemplo, la operación, cómo se llegan, cómo se salen, cómo se protegen en bandejas que se superponen. Todo eso es un tema también muy negligenciado acá en Sudamérica, ¿no? Hay ejemplos acá en Brasil de estadios que se están planeando ahora, que el tema de la hinchada visitante es un tema que muchas veces es muy difícil manejar en el tema arquitectónico, porque muchas veces no se da la atención a ese tema en la parte de arquitectura. Y ahí cuando se va a mirar, cuando el estadio está construido, bueno, ¿dónde vamos a poner el visitante? Bueno, ahora es tarde, ¿no? Ahora se va a hacer un tema improvisado, se va a poner en la bandeja superior, se va a poner en un corner, y ahí no se protege, ahí hay que tener rejas, hay que tener protecciones de acrílico, de policarbonato, ahí se monta un tema improvisado y muchas veces el improviso es el catalizador del desastre, ¿no? Además que es un tema político, de poder dentro de los clubes en Sudamérica, donde los hinchas tienen un gran poder dentro de las organizaciones, muchas veces también con conexiones económicas, ¿no? Con el tráfico, con la delincuencia organizada. Ese es un tema muy común en varios clubes de Sudamérica. Creo que en todos los países que en Sudamérica hay conexiones malas, ¿no? Entre las hinchadas organizadas y el poder del club, muchas veces con influencias al presidente y también todo el cuerpo directivo de los clubes, ¿no? Acá tenemos un ejemplo reciente, ¿no? El Partido Independiente y Universidad de Chile. Eh, Fíjate si se puede poner el video, bueno, un incidente de seguridad muy grave, ¿no? Que ocurrió en el estadio de Independiente. eh, una, vamos a mirar el video y ya comento después.
Bueno, ese es un tema muy complejo, ¿no? Pero por lo que vimos acá, una falta de una buena infraestructura, una falta de planeamiento, una falta de operación, y la ubicación de la hinchada visitante influyó enormemente en el tema, ¿no? La falta de protección y también la presencia de poco profesionales capacitados, ¿no? Evidente que hay muchos errores acá, si sumados, ¿no? Como se sabe que pasan en muchos estadios, pero es un tema recurrente, ¿no? En Sudamérica. Entonces, ese es un tema que quería destacar acá a ustedes, que es muy común y por más que año a año pasamos tratando del tema de seguridad y no logramos encerrar ese tema, ¿no? Y la falta de infraestructura, la falta de planeamiento y la falta de calidad influencia en el comportamiento del hincha, seguramente. La experiencia que tenemos en Brasil con el Mundial que pasó acá en 2014, cuando se creía que sería imposible dominar las hinchadas y hoy se ve estadios como por ejemplo el Maracaná o el Estadio Corinthians o el Estadio Palmeiras que tienen hinchadas muy conocidas por la violencia. Hoy no hay rejas de separación en la cancha, en el campo de juego y las graderías, y eso evidente que se hace parte de un proceso de cambio de comportamiento, pero Brasil acá creo que es un ejemplo positivo, ¿no? Cómo la arquitectura y cómo un evento importante se puede influenciar paso a paso el comportamiento de la hinchada, ¿no? Lo que se vive acá son debilidades estructurales y carencias operativas, porque muchos estadios de la región son estadios viejos, con mucha falta de inversión, falta de atención al tema de infraestructura para los aficionados. Y en eventos de gran escala, en partidos muy importantes, no hay un planeamiento específico, ¿no? Y hay una presión muy grande y una limitación de coordinación entre clubes, fuerzas de seguridad, y que deriva seguramente en respuestas reactivas insuficientes y se pueden producir incidentes, ¿no? Acá se mira un poco la realidad de los estadios en todos nuestros países, la configuración física de estadios, ¿no? Que son, por ejemplo, como el estadio que está acá, la Vila Belmiro, el estadio de Santos, que está ubicado en el medio de la ciudad. Y eso pasa con un montón de estadios. Nosotros en Conmebol tenemos más de 200 estadios catalogados y creo que la gran mayoría de los estadios son estadios urbanos, un poco muchas veces un poco más abiertos, ¿no? Con temas de llegada y salida de espectadores, pero muchas veces no hay espacio para nada, ¿no? Para llegar, para salir. Entonces, ese es un combustible muy potente, ¿no? Para problemas de seguridad, ¿no? Y son zonas urbanas densamente pobladas, con calles estrechas, se dificulta muchísimo la llegada de evacuación y situaciones de emergencia, esos cuellos de botella logísticos te provocan crisis de gran magnitud, ¿no? Entonces se mira un montón de casos, como por ejemplo ese caso, lo impactante que nosotros conocemos en Avellaneda, Independiente Racing, que tiene estadios muy cerca, ¿no? Y hay temas operativos que hay que tener en cuenta acá, de partidos en días distintos. Hay un ejemplo acá en Brasil también, en el estado de São Paulo, que no se puede tener partidos con hinchadas rivales, ¿no? Las hinchadas acá de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, no se puede mirar juegos de partidos en estadios rivales, ¿no? Si hay juegos de Corinthians y Palmeiras, hay una hinchada única. Y eso pasa en todos los juegos en el estado de São Paulo, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que se tomó. Hay medidas como, por ejemplo, la prohibición de alcohol en los estadios. Hay un montón de cosas, pero no se logra se terminar con la violencia, ¿no? Acá otros ejemplos, como ¿no? El estadio de la Liga en Ecuador, el estadio del Campín, que es un poco mejor, que tiene ¿no? un poco más de espacio alrededor, pero siempre la ciudad está muy cerca del estadio, y el estadio muchas veces es muy grande para las calles que están ahí adyacentes y que se dan
como llegada y salida, especialmente salida, ¿no? Llegada es un poco más tranquilo, pero la salida del estadio en general es un tema complejo, ¿no? Y ahí hay ejemplos de todos los tipos, ¿no? Hay ejemplos en Uruguay, ejemplos en Chile, en Argentina, en Brasil, hay de todo, ¿no? Y el tema de destaque acá, que creo que es una mensaje muy fuerte, que es el tratamiento del aficionado y visitante, ¿no? Y se deduce desde la llegada del visitante al país, el aeropuerto o por las calles, y es un tema muy complejo que, que son muchas veces improvisados. Y muchas veces la policía local, por ejemplo, de un país no conoce el tratamiento y cómo se maneja una hinchada visitante. Eso pasa acá en Brasil porque la policía de Brasil muchas veces trata la hinchada brasileña muy distinta de la hinchada visitante. Y muchas veces son influenciados por rivalidades que se tienen entre clubes de distintos países también. Y entre clubes de distintos estados acá en Brasil también. Eso también hay que tener en cuenta una mala preparación de la policía, sea ella de Brasil o de Uruguay o de otro país o de Argentina o de Colombia. La policía muchas veces no está brifada y no se logra manejar la hinchada, ¿no? Es la violencia por la violencia y ahí ya está. Eh, Cuando hablamos un poco de los conflictos de acceso y hay que destacar también los flujos, ¿no? Los flujos de los buses, los flujos de los aficionados, quién viene de transporte público, quién viene de auto, todo eso hay que organizar en un planeamiento operativo y muchas veces no se hace en el día a día. En el Conmebol se mejoró muchísimo el tema con la final única sudamericana, pero especialmente Libertadores, se mostró poco a poco, ¿no? Una preparación más calificada y más planeada del tema de seguridad, con perímetros muy claros, de gente que no tiene ticket, ahí no se pasa en el primer perímetro y la gente hay que tener una otra inspección visual y física en el segundo perímetro y en el tercer perímetro se hace el ingreso efectivo en los torniquetes en donde está el perímetro específico del estadio, ¿no? Pero la ruta de acceso muchas veces no se planea y no se hace la coordinación con especialmente el tráfico de la ciudad. La ingeniería del tráfico de la ciudad muchas veces no está coordinada con la vida operativa del estadio, ¿no? Un ejemplo también acá en São Paulo es el estadio de Morumbi, que es muy cerca de un hospital de altísima calidad en São Paulo y muchas veces hay un tema muy complejo de acceso a ese hospital cuando hay un partido en Morumbi y ahí paso a paso, poco a poco, la gente de la administración del tráfico de la ciudad empezó a hacer cierres y ahí la hinchada empezó a se acostumbrar a depender del horario del partido y el día del partido, hacer rutas alternativas, pero hasta ese momento se causó muchísimo trastorno, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que quedar muy atento y arriba para no se perder, ¿no? Y los riesgos ahí de deficiencias ocultas en escenarios de alta presión, ¿no? La deficiencia no se limitan simplemente a estructuras físicas, pero también a señalización ineficiente, iluminación deficiente, ausencia de sistemas modernos de gestión, sistemas de audífonos, sistemas de avisos, y también muchas veces ¿cómo se va a decir? No se maneja muy bien la capacidad del estadio, porque muchas veces se dice que entra 40.000, pero se entra 40.000 ¿cómo? ¿Cuál es la densidad de ese público? ¿Es un público parado? ¿Es un público sentado? ¿Cuál es la distancia entre los ejes? Para ese cálculo para ese cálculo de público, muchas veces sería ideal, en mi posición acá, en mi opinión, tener por lo menos una manera de se calcular la capacidad del público del estadio que sea más o menos única en todos nuestros países de Sudamérica. Eso es un tema que se discute mucho en Conmebol, que se pasa, Conmebol le pasa al país la decisión de cuánto entra en el estadio, cuál es la capacidad, pero en mi opinión debería haber una, una, una,
una congregación de los países y una compatibilización entre los cálculos de capacidad, los cálculos de ruta de fuga. Todo eso en Europa es muchísimo más desarrollado, pero pasaron por temas también complicados en la década de 80 y 90, ¿no? Bueno, continuando acá, un enfoque de seguridad y un enfoque integrado que se está haciendo como Conmebol. Acá creo que es un mensaje un poco positiva, ¿no? De que Conmebol tiene puesto mucho esfuerzo en planos operacionales, ¿no? Hay un directivo de seguridad en Conmebol hoy. Hay mucho que evoluir, pero creo que evolucionó bastante, muchísimo en los acontecimientos que pasaron en los últimos años. Pero la mensaje es que solamente con una planificación integrada que es posible crear estadios seguros, ¿no? Y la infraestructura tiene una participación fundamental en eso. Por más que se planee muy bien, si la infraestructura no acompaña ese planeamiento y esa calidad, se tiene un límite, ¿no? Se tiene un límite que el espacio físico no es adecuado para un comportamiento, para un acceso, ¿no? Para atraer gente más, ¿no? que tiene menos intenciones de violencia dentro del estadio, pero que se tiene una intención que sea, ¿no? Que sea punida, que tenga una efectividad si se hace algo malo, como invadir el campo de juego o tirar cosas. Eso también es una cosa que se tiene que avanzar mucho y hay mucho que caminar acá en Sudamérica, ¿no? Algunos ejemplos acá de las finales únicas de Comedor. Por ejemplo, hay el caso del ataque al autobús de Boca en la llegada del estadio. Fue un tema muy decepcionante a toda la gente de Comebol. Una falta de planeamiento acá claro, ¿no? En la ruta del bus. Un tema que no solamente pasó en Argentina, pero hay otros casos, ¿no? De aficionados que se intentan forzar la entrada. Acá en Brasil también, hasta hoy, sí hay casos de problemas con buses, de llegada y salida del estadio. O muchas veces simplemente con buses que están parados en el hotel, de la concentración del equipo también, ¿no? Y ahí que se decidió trasladar la final de 2018 a Madrid, ¿no? Al Bernabéu. Eso empezó todo el tema de un programa interno de Conmebol muy importante hoy, ¿no? Entonces, las deficiencias que se mostraron acá fue la planificación de una seguridad local mal hecha, la coordinación entre clubes, fuerzas de seguridad y organizadores también que no existió, y también la capacidad de controlar ahí, como decía, los hinchas organizados que tienen muchísimo poder hoy y siguen teniendo el poder en los clubes y también muchas veces en la ciudad, ¿no? Y ahí la Conmebol reconoció que el modelo de final de ida y vuelta incrementaba muchísimo los riesgos, ¿no? Que es un tema en Europa están muy más evoluidos en ese tema de finales únicas, pero acá en Sudamérica sigue siendo un problema, ¿no? A pesar de que final única existe en Conmebol hace un tiempo, pero sigue todos los años siendo un desafío logístico muy grande, ¿no? Entonces, en febrero de 2018, con ese tema, la final única inspirada en el formato de UEFA se pasó a integrarse el calendario del Conmebol. Y el primer evento fue en 2019 y ahí se tuve importantes desafíos porque fue al final muy grande entre River y Flamengo, con riesgos muchísimo controlados, pero hubo problemas, ¿no? Hubo temas complicados, ¿no? No es un estadio fácil también de manejar. Pero hay muchas atracciones en ese modelo, ¿no? Incrementar el atractivo comercial, generar un entorno más neutro, profesionalizar a la organización y el calendario también poco a poco se va ajustando a ese partido final, ¿no? Acá en otro video, voy a pasar video, intentar transmitir un poco las acciones implementadas desde 2019, seleccionando los estadios, planeando con tiempo suficiente una operación más eficiente y segura. Como mencioné, anillos de seguridad, aproximadamente 5 kilómetros de los estadios,
y se muestra que con una planificación anticipada y una coordinación y una sinergia de organismos de seguridad se puede tener un espectáculo más positivo y más productivo, ¿no? Bueno, creo que se puede tener ahí una experiencia positiva, ¿no? En el tema de Comebol. Y bueno, hay muchas cosas para mejorar, seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero la mensaje que gustaría dar al final es que infraestructura y planeamiento operacional son cosas que tienen que caminar juntos. Y el plan operacional, que ahí entra el arquitecto de eventos, tiene que estar integrado desde el principio. Eso estamos tratando de implementar en el Comebol, pero cada año tenemos desafíos distintos y ese es un tema muy complejo y que hay que actualizar año a año porque las hinchadas y los delincuentes son mucho más creativos de lo que imaginamos nosotros. Entonces hay que estar muy atentos a esos temas y con un planeamiento de organización muy claro. Muchas gracias a todos y bueno, Gabriel, está contigo en el nuevo. Gracias. Gracias, Carlos. Extraordinaria charla y ponencia que ahorita podemos seguir revisando cuando termine la ponencia de nuestro buen amigo Agustín, a quien le cedo la palabra, pero la verdad que hay muchos temas que revisar aquí, tener las oportunidades, lo que voy a comentar más adelante. Le cedo la palabra, si está por aquí, buen Agustín García Puga, te cedo los mandos, amigo. Gusto Bueno, saludarte hasta Argentina. muchísimas gracias, Gabriel, por tu colaboración como director para América Latina de RIA Sport. Te agradezco mucho y muchas gracias también la ponencia de Carlos de la Corte, a quien yo tuve el gusto de conocer en el año 2007 en un congreso en Alemania, en Colonia, de nuestra IACAES. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí, Agustín, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco quién soy. Bueno, un poco ya Gabriel me presentó como presidenta de la IACAES y representante oficial ante la Unión Internacional de Arquitectos de Argentina en el programa de arquitectura deportiva, como miembro oficial. Soy docente, tengo una amplia trayectoria en el tema de arquitectura deportiva. Fui muchos años funcionario a cargo de las inspecciones de estadios en el gobierno nacional y participé de varios mundiales en el tema organizativo también desde mi país y obviamente terminé mi carrera en la función pública siendo director nacional de seguridad en eventos deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Tengo muchas conferencias dadas en el exterior y realmente a mí lo que más me gusta es mostrar cuando comienzo estos diplomas que uno es en el Estadio Azteca, ese es el que más me gusta de todos los que he tenido porque di una conferencia en el Estadio Azteca para todas las fuerzas de seguridad y operativas del estadio y me pusieron 1000 gracias, lo cual para mí fue un shock. Esto fue hace 21 años aparte. Era bastante, 21 años más joven, obviamente.
Después tuve el honor de darle una conferencia también de seguridad a todas las fuerzas de seguridad de lo que era en ese entonces el Distrito Federal de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, que realmente contó con la presencia del ministro de Seguridad y con todos los altos mandos de policiales, por lo cual para mí fue un orgullo. Y el año pasado me dieron una distinción en Dubái como un líder global en eventos masivos. Así que realmente para mí es un orgullo y poder seguir vinculado con este tema. Vamos a hablar un poco sobre la violencia, corrupción, discriminación y el futuro, dos ejes temáticos básicamente. La violencia no es solamente en Latinoamérica, está difundida, extendida a nivel mundial, porque sin ir más lejos, ayer en Nápoles se mataron en un partido de Champions los tifosis del Napoli con los del Sporting Lisboa de Portugal y terminaron varios hospitalizados. O sea que no es un tema en París cuando pierde el PSG, queman media ciudad. O sea que hay muchos incidentes, ni hablar cuando van los ingleses a ver partidos finales, ¿no? Cómo ingresan y cómo se generan los conflictos. Realmente es un tema que está diseminado y que es un fenómeno mundial realmente. Pero hay elementos que también influyen y mucho en todas estas cuestiones porque, por ejemplo, el comportamiento de los jugadores es bastante malo y muchas veces ellos inciden en la generación de violencia porque se agarran a trompada. Y ellos siempre tienen la excusa de que es la adrenalina del juego y olvidan que son profesionales y que hay capaz 50.000, 60.000 personas mirando un evento y se enfervorizan y puede terminar todo muy mal. Las simulaciones que muestran lo peor del juego, eso enerva a la gente porque puede generar un penal o alguna acción que culmine en un gol contra el equipo rival y si fue producto de una simulación que el árbitro no lo vio, genera mucha indignación y puede generar actitudes de violencia. Violencia de los jugadores, por ejemplo, en el margen inferior izquierdo vemos jugadores de Senegal, de Nigeria, perdón, que hacían el símbolo de degollar a una persona cuando ganaron un partido, dejando afuera a Argentina de una clasificación de un mundial juvenil. Bueno, insultos, hablando con homofobia, insultos xenófobos, insultos sobre color de piel. En la figura superior derecha vemos a un hincha de Boca en un partido en Brasil, donde perfectamente fue arrestado por la policía por simular como que era haciendo mímica como si fuera un simio. Y terminó preso porque allá es un delito. En Argentina casi sería una imagen triste, pero naturalizada, digamos. O poner ataúdes con la camiseta del equipo rival, básicamente. Después hay situaciones que alejan al público de lo que son los campos de fútbol, porque los malos accesos, la incomodidad para acceder, las peleas, lo que son el transporte incómodo, porque viajas a full y muchas veces con barras que toman esos transportes públicos y generan un momento de mucha tensión e incomodidad con pasajeros que no son amantes de ese deporte. Lo que es la falta de cercanía con los jugadores también, la falta de integración, el tema de las entradas, eso es un clásico, la falsificación y la reventa. Es una vergüenza que todavía en muchos estadios se ingresen con entradas de papel o que haya que ir a canjearlas y hacer colas de 2 cuadras para canjear una entrada para ver un partido porque se presta todo para falsificación y reventa y eso es uno de los puntos que más se ven en los partidos que son importantes, ¿no? La estafa con las entradas. O personas que cobran por descuidar los autos que uno deja estacionados cerca del estadio. Realmente son acciones extorsivas y que alejan un poco a la gente. Y también hay personajes que tienen mucha influencia, como son los periodistas, cuando tienen discursos o generan frases como a matar o morir, la gran batalla, vida o muerte, que generan de alguna manera un clima.
Obviamente no le vamos a echar la culpa a los periodistas de esto, pero es un punto más que genera una tensión que debería ser evitada, porque finalmente estamos hablando de jugadores que ganan millones de dólares, que son profesionales y que deberían guardar compostura porque no deja de ser un juego, no va la vida o la muerte de nadie en un evento futbolístico, por más importante que sea. Ni el país va a ir para atrás porque pierda una final del mundo. Y después creo que los organismos importantes como el Comité Olímpico, la FIFA, Conmebol, deberían tener algún tipo de convenios con jugadores insignias y de alguna manera generar una dinámica de visitas a escuelas, a clubes deportivos, para dar charlas y generar una atracción y evitar un poco el tema de la violencia, ¿no? Hacerles entender que es un juego, que muchas veces esa violencia viene heredada de la casa, de los padres, pero que es muy importante que hagan de docentes aquellos jugadores que tienen el privilegio de tener una posición tan privilegiada y de representar colores o a clubes o a países, y digamos, me parece que eso está faltando en muchos casos. Entonces, muchas veces estamos así, pensamos que estamos bien o naturalizamos, pero no estamos bien. Nos tapó el agua, por más que podamos sacar los pulgares, o simulemos que sacamos los pulgares. Uno de los puntos que me centro también es qué sucedió en la Copa América 2024. Esto forma parte de una conferencia que di este año en abril en la Universidad de Yale, en New Haven, cerca de Nueva York. Me invitaron a hablar sobre el Mundial 2026 y la Copa América del 2024. Y realmente hay algunos números que les quiero contar, ¿no? Porque la Copa, básicamente, como es Copa América, no generó mucho interés en los americanos, porque era de otra región, digamos, no era algo que los atrayera en exceso. De hecho, el fútbol tampoco es un deporte que sea el más popular en los Estados Unidos. El impacto económico básicamente fue de alrededor de 600 millones de dólares y fue dividido entre las 14 ciudades que fueron sede de esta Copa América. 1.6 millones de espectadores asistieron a los estadios, generando cerca de 20 millones por juego aproximadamente de dólares. Los organizadores han destinado 72 millones de dólares total para repartir en premios. Hubo 2.400 trabajadores de prensa, periodistas que fueron acreditados, y la final de la Copa América básicamente fue vista por alrededor de 7 millones de angloparlantes y por 6 millones de hispanoparlantes. O sea que fue un fenómeno que no fue tan masivo por haberse hecho en Estados Unidos, ¿no? Y hubo bastantes problemas por la falta de prevención, ¿no? El partido entre Argentina y Colombia, recordado no tanto por la victoria argentina, sino por los desastres que pasaron, fue demorado casi 1 hora y media por los problemas de seguridad. Básicamente, cientos de fans estaban sin tickets y vulneraron las barreras de seguridad, digamos, que había para entrar al estadio. El personal del estadio cerró las puertas y para tratar de controlarlo, y después las tuvo que volver a abrir y no controlaba quiénes tenían los tickets. Cuando el estadio se completó la capacidad, se cerraron las puertas y hubo mucha gente que tenía tickets y que no pudo entrar porque había mucha gente que se filtró, básicamente por la falta de prevención que hubo. Y la policía de Miami, Dade, que es el condado, informó que hubo 27 arrestos, 55 desalojos, o sea, personas que fueron encontradas sin entrar y que las sacaron del estadio. Y con los bomberos de Miami-Dade se reportaron 120 incidentes, digamos, en ese evento. Y ahí es donde yo decía que es posible organizar un evento de fútbol internacional sin tener un comando de control unificado, porque cada condado tenía su propio centro de control. No había un solo comando, que como se hace en los mundiales, que hay uno solo que es el que toma las determinaciones.
Empresas de seguridad privada que asesoran, que no tenían la capacitación suficiente, como se vio, para poder evitar los problemas que hubo, para prevenir, básicamente. Las fuerzas policiales que no estaban preparadas para eventos de riesgo. Allá no hay prácticamente eventos de riesgo y comparan que juega, no sé, si jugara Argentina-Inglaterra lo compararían como si fueran a ver un recital de Taylor Swift. Y la verdad que no es lo mismo. Claramente cambian los antagonismos y los públicos. Decisiones en manos de personal del estadio, porque básicamente la seguridad estaba vinculada al estadio. Cada estadio tenía su propia organización de seguridad, no dependía de un organismo. Y con un comité de crisis sin miembros calificados. Ustedes imagínense en CONCACAF, digamos, había mucha gente que formaba parte de un comité de crisis, pero que no tenía experiencia ni estaba calificado para ocupar ese rol. Colocaban, otro de los errores, colocaban gente de edad, mayores de edad y con discapacidad en las áreas de ingreso, que es donde se generan los mayores problemas, y muchos fueron vulneradas, personas fueron lastimadas, lo cual habla de la mala disposición. Los tendrían que haber colocado en otro lugar de trabajo, en otra posición. Y comparaban un juego de fútbol con el Super Bowl. Y básicamente no tomar en cuenta que la idiosincrasia de los fans varía de acuerdo a cada país y varía de acuerdo a lo que es el antagonismo. Y fíjense estas dos imágenes, ¿no? El público del Super Bowl del lado izquierdo y el público de fútbol del lado derecho. Acá es donde se agarraron a golpes parte de hinchas de Uruguay con parte de hinchas colombianos en lo que fue la semifinal, donde agredieron a los familiares de los futbolistas uruguayos, y que habló también de la imprevisión de cómo mezclar los públicos y dónde colocar, digamos, cuando hay ciertas rivalidades o ciertas cosas en juego. Las audiencias, las dos presencian un evento deportivo en un estadio, pero el comportamiento y la forma de ser y el público son absolutamente diferentes y antagónicos. Después, el otro problema fue que no había barreras de control, de seguridad, los anillos de seguridad, y entonces en espacios muy abiertos que permitieron que los hinchas se agolparan sin filtros frente a lo que era el acceso al estadio. Y eso generó las imágenes que estamos viendo acá, ¿no? Que fue un caos, un desastre, y no hubo muertos de milagro. Después, esto en Estados Unidos, todo va a juicio, todo tiene algún tema que tiene una responsabilidad. Y básicamente, ¿a quién hicieron los juicios? Los ciudadanos. Y básicamente, los indicios, los juicios, perdón, eran de los ciudadanos que tenían tickets y que no pudieron ingresar al estadio, que se vieron perjudicados. Se lo hicieron a la Conmebol, a la CONCACAF, que es el organismo que organiza lo que es Caribe y el área norte, al Hard Rock Stadium, que era el estadio donde se llevó a cabo ese partido, y la empresa de seguridad Best Crowd Management, que era la empresa privada de seguridad que tenía el estadio. El valor promedio de cada juicio era de $100.000 cada uno. O sea, y en declaraciones públicas ningún demandado asumió su responsabilidad. Todos decían, sobre todo llamaba la atención de los comunicados que daba, por ejemplo, el estadio, el Hard Rock, que decía que ellos han organizado cientos de eventos con Taylor Swift, con el Super Bowl, con Elton John, con Madonna, y digamos era como casi parecía una broma de mal gusto esas comparaciones que hacían, porque evidentemente estos eventos futbolísticos y sobre todo de latinos tienen condimentos absolutamente diferenciados en la manera de vivir el fútbol y la pasión, que básicamente es eso lo que nos distingue. O sea que en resumen, hay protocolos de seguridad que están probados y que son efectivos y que se usan en el mundo y que allí no fueron aplicados. La arrogancia, la insistencia en imponer un sistema de trabajo sin consenso en lo que termina siempre en un fracaso, básicamente. Ellos quisieron imponer una forma de trabajo que no es la que se usa habitualmente para este tipo de torneos y de eventos.
preparar las fuerzas policiales. No pueden poner personal de calle que no está acostumbrado a trabajar con masas, con flujos de masa y que son bastante violentas. Las tienen que preparar claramente. O sea que yo creo que la Copa América tiene que ser tomada como una experiencia. Yo creo que mejoraron en el último torneo, que fue el Mundial de Clubes, que era todo un tema, pero vamos a ver cómo se van a manejar en el Mundial que viene para el año que viene. El concepto de riesgo, básicamente, hay que analizarlo con el tiempo. El análisis, nosotros tenemos que identificarlo, estimarlo y evaluarlo. ¿Para qué? Para poder gerenciarlo, y entonces en función de ese gerenciamiento surge con la planificación, la investigación y el control. El monitoreo final, ¿para qué? Básicamente para el orden y la seguridad pública, para que disputen el público, para que disfruten el público y los jugadores, para que la comunidad también esté segura y básicamente para que el negocio funcione. Obviamente esto es un negocio y evidentemente nosotros tenemos que honrar lo que justifica todo esto también. Las formas de controlar seguridad básicamente están vinculadas con la voluntad política para cambiar, y herramientas que se utilizan son control, comunicación y medios, el control de organismos técnicos de fiscalización, visitas periódicas, la comunicación a través del contacto permanente con clubes y visitas de asesoramiento, y los medios para poder generar registros estadísticos, fotográficos y archivos de todo lo que uno va gerenciando. El sistema mundial de seguridad lo que pide es que por donde se ingrese no se egrese. O sea, acá lo que estamos viendo es que digamos, básicamente que vemos que por donde se ingresa, que son los molinetes, los tornos altos, se ingresa por un lado y después la salida es por otro lugar, que es una salida más amplia que abre las puertas hacia el sentido de la evacuación y que permite evacuar flujo de gente de forma más rápida y segura. Esto es lo que se exige en materia de seguridad y que no se cumple en muchos países de Latinoamérica, que no tienen todavía este tipo de normativa. En Argentina claramente esto no sucede. Estamos hablando de estadios viejos que fueron construidos sobre las vías públicas y que, bueno, generan inconvenientes y que no se adecúan a este tipo de normativas que deberían ser obligatorias para todos los casos. Otro de los puntos que son importantes es el safe standing. Safe standing es una forma de ver los partidos parados en forma segura. Acá en la imagen superior izquierda vemos el muro del Dortmund, que es pionero en ese tipo de instalaciones, que básicamente consiste en butacas retráctiles y vallas que evitan que haya avalanchas, y a su vez es como una platea, pero que te permite estar parado. Todos sabemos que de la tragedia de Hillsborough, en el 89, se prohibió que los espectadores estén parados y tienen la obligación de tener asientos en todos lados. Obviamente que vemos partidos en Europa que están parados, pero hay una asociación de supporters, que son los hinchas, que han trabajado mucho para proponer este tipo de sistemas. Y este año, por ejemplo, en Inglaterra ya hay 7 estadios habilitados para utilizar este tipo de sistema, que para mí es excelente y es el ideal para poder tener el control de la gente y del tema de que no haya avalanchas. La forma de acceder al Mundial de Qatar 2022 fue bastante parecida, no igual al del Mundial de Rusia, porque había que gestionar una tarjeta, la Haya, que era un equivalente al Fan ID que se utilizó en Rusia en 2018. Hay una diferencia. En Rusia quedaba a criterio de las autoridades migratorias si te dejaban ingresar al país sin la tarjeta del Fan ID. En Qatar no se podía ingresar al país ningún extranjero durante el desarrollo del Mundial si no tenía esta tarjeta gestionada.
Recién dejaron de pedirla cuando se pasó a semifinales. Ahí en semifinales ya dejaron de exigirla porque eran muy pocos los, digamos, ya no había más la cantidad de países que disputaban, quedaban 4 equipos, 4 países, entonces eso terminaron con ese requisito. Pero se utilizó esta tarjeta que es muy efectiva. Obviamente la señalética que hay, los orientadores que van, digamos, marcando el sendero a los hinchas para que puedan ingresar al estadio, las vallas por donde uno va circulando y después los detectores de metales donde uno va ingresando, es controlado, y después poner con la entrada y básicamente si uno, por ejemplo, en la imagen izquierda dice lugar equivocado. O sea que si vos no ingresabas por tu sector específico al cual te correspondía, te pertenecía, no podías ingresar porque no te permitía el acceso con los molinetes. O sea, básicamente ese es el sistema de accesos que han tenido. Y después, bueno, uno ingresaba al estadio. Acá me gusta mostrar un buen sector para personas con discapacidad motriz, como se diseña y los buenos lugares que le dan. Bastante diferente a lo que sucede en Latinoamérica con estas cuestiones de discapacidad. Después otro de los temas también buenos son el FanFest con la Embajada del Hincha, donde esto se empezó a instrumentar en Japón 2002, el Mundial, y donde los hinchas conviven en lugares cerrados, donde pueden ver los eventos todos juntos y disfrutar de esa situación. O sea que es algo que está bueno y uno convive y no hay en general ninguna situación de violencia. Es para las personas que no tienen entradas para concurrir a los estadios y está buenísimo. Esto es en Río de Janeiro, en el Mundial de 2014, que era una situación especial, ¿no? El terrorismo también juega. Esto es en Francia, en el Stade de France, en el 2015, cuando hubo atentados terroristas. Ese día, al mismo simultáneo, hubo 3 atentados terroristas y la gente evacuó como corresponde por seguridad dentro del campo de juego, los que tenían acceso al campo de juego. En nuestros países, en muchos casos, no podemos evacuar el campo de juego si hay un problema porque está lleno de alambrados y vallados olímpicos. Y el futuro, básicamente, yendo ya al final de la presentación, ya llegó. Las apps están dominando el mundo, van a dominar el mundo más que el software o los programas. Y esto, por ejemplo, es en el Tottenham. O sea, todos los grandes estadios tienen apps donde uno puede encontrar por dónde ingresar, que muestra los lugares de servicios, tiene escaneando los códigos QR. Esto es, por ejemplo, es en el Estadio Olímpico en Roma, donde juega la Roma y la Lazio, donde uno accede a una serie de servicios registrándose, o sea, está bueno. Y hay un programa que usamos, a mí me tocó como exdirector nacional administrar durante 2 años, y después haber trabajado, no siendo director nacional, pero con el mismo programa, donde el programa Tribuna Seguro, que es una app donde se mezclan diferentes bases de datos, en donde uno puede controlar lo que uno quiera, desde bases de deudores morosos, como se está haciendo actualmente en el marco de lo que es la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, hasta si uno tiene captura pedida policial o si tiene un derecho de admisión para poder ingresar al estadio. O sea, es una app que funciona básicamente con esas 3 bases de datos y uno instruye al personal que lo va a operar en los accesos, se colocan las personas con las apps y van controlando los accesos de todas las personas. Entonces, y aunque no lo crean, todos los partidos siempre se detecta a alguien o que está prófugo de la justicia o que tiene un derecho de admisión realmente. Esto, por ejemplo, el ingreso en el estadio de Boca. Vemos que uno va pasando, tiene que pasar un control donde tiene que exhibir la entrada y lo cachean, lo palpan a ver si tiene algún elemento que no pueda ingresar. Después sigue caminando hacia el estadio, tiene que pasar por una serie de molinetes que están en la calle, pasar su entrada electrónica y después es requisado por la policía
con el documento nacional de identidad, donde eso se conecta con la base de datos a través de la app y surge si tiene un problema o no de índole legal. Y después volver a pasar por otro filtro, que son los molinetes, los tornos, donde vuelve uno a apoyar la entrada, la lectora, y le permite el acceso para poder ver el partido. O sea que este programa está funcionando y tiene, si bien siempre es perfectible, pero está bueno y ha dado bastantes buenos resultados. Por último, los aspectos a considerar como objetivos dentro de lo que es estos cuestionamientos es la parte política. La FIFA tiene que garantizar un poco la igualdad federal y las jurisdicciones deben comprometer su apoyo, control policial e infraestructural. La parte económica, en qué se invierte, en qué se debe invertir, cuáles son las prioridades. La legislación es la reforma al marco legal, claramente, formas de acceder, inclusión y responsabilidades, que es muy importante. Las exigencias son básicamente de equipamiento y confort según las normas locales, Conmebol y FIFA. Y el ámbito, tenemos que tener espectáculos atractivos con un buen fan experience y, compartir estadios entre diferentes equipos. O sea, básicamente son los aspectos a considerar como objetivos. Bueno, muchas gracias por el espacio y Gabriel, quedo a disposición de preguntas o a debatir, como ustedes quieran. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Agustín. Gracias a la gran exposición que acabas de hacer. Yo voy a reflexionar un rápido. Podemos constatar de que se trata de un tema muy complejo, en el cual, así como cuando muchas veces se construye un estadio, en el que muchas veces se piensa que nada más es una estructura de cemento, hay que pensar en muchos elementos que tienen que ver con el tema de diseño arquitectónico, el tema de vestidores, cumplir con las normas para personas con discapacidad, dónde van los pasillos de prensa. También hablamos del tema de iluminación, del tema de dónde van a estar los espectadores con alguna discapacidad. Después tenemos que hablar de dónde van a estar los jugadores, los protagonistas, los entrenadores, las salas de charla técnica, la hidratación, servicios médicos. Luego también sobre el tema donde van a jugar, que es el tema de la superficie deportiva, el campo de fútbol, tipo de superficie, tipo de césped artificial, hierba natural, el tema de qué tipo de polímero lleva si fuera artificial. Y este tema que han comentado Carlos y Agustín es muy complejo y tiene múltiples aristas y comentar. Por un lado, Carlos hacía referencia a todo el tema del estudio que están llevando a cabo para conocer el tema de la seguridad en relación a los accesos, de las aficiones, de las situaciones que se complican muchas veces, que tiene que ver la ubicación de los estadios, sobre todo en Sudamérica, y bueno, de este lado también en América del Norte, hay estadios muy viejos que fueron construidos en su momento, lugares en barrios donde pues no se pensaba y se magnificaba lo que podía pasar en un futuro, y los estadios se quedaron sumergidos en el tema de zonas de, pues donde están aún saliendo de la puerta 1, está una casa habitación donde vive una familia. Entonces eso complica muchas veces los protocolos de seguridad, el tema de los accesos de las barras visitantes, ya lo vimos en ese partido que transmitían en la afición de los hinchas de Chile, y pasa y muchas veces se pregunta, ¿por qué ocurrió eso? Por una negligencia de un tema de formación de recursos humanos especializados, en donde más que si bien una afición, al margen de que sea violenta o no, siempre tiene que haber un protocolo de seguridad. Entonces, el tema de también, mientras que exponía Carlos la charla sobre muchas veces cómo se acercan los hinchas en el protocolo de los hinchas, cuando llega el autobús del equipo el cual son seguidores, cómo se complica, ¿no? Aquí en México se ve muchas veces cuando juegan en el Estadio Jalisco, equipo se hace un envallado, pero también vemos aficionados que llegan a los estadios con autobuses secuestrados. Y luego, pues bueno, también las deficiencias que hay en los estadios, los recintos, el Estadio Nacional de Chile, por ejemplo, que hace unos años sufrió un problema de estructura porque los hinchas se empiezan a colgar las tribunas. Y bueno, hay infinidad de cómo se empiezan a dar los hechos de los que se están hablando el día de hoy y cómo tiene que implicar, cómo los clubes deportivos tienen una gran responsabilidad por invertir en las barras sobre todo. Y en el caso de Agustín, hace referencia a grandes temas sobre el tema de lo que suscita muchas veces la violencia en los estadios. Por un lado, cuando son financiadas efectivamente
por el esquema de corrupción en el cual se filtran muchas veces algunos empresarios, algunos particulares por financiar barras que son para intereses de inhibir a los equipos rivales, y eso finalmente, como dice el mismo, genera violencia, lo que comentaba en el partido de Sporting Napoli, las manifestaciones al interior, y creo que hay un tema relevante que muchas veces lo comentó Agustín muy objetivamente. Muchas veces la violencia que se puede suscitar en un estadio pueden hacer por una conducta de un jugador, por una conducta de un árbitro. Aquí en México se dice zapachero cuando alguien se tira de más, un portero que lo golpea un poquito y se da vueltas y vueltas, y eso enarjece a la afición y puede conducir efectivamente a conductas nocivas en la tribuna. El tema de un comentario de un periodista, que muchas veces lo hemos visto, y sobre todo lo veo yo mucho en las eliminatorias, de un partido mete un gol y es como si fuese lo que dice Agustín, efectivamente, como si fuera la decisión mundial, ¿no? De que si el equipo clasifica al mundial, el país es exitoso, queda fuera y el país es frustrado y viene la frustración, y esas cosas son variables que efectivamente conducen a este tipo de situaciones. El protocolo que habla Agustín efectivamente sobre lo que ocurrió en Estados Unidos en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia pasó a ser más de interés, y toda la gente recuerda más a nivel mundial los hechos de violencia que el resultado así, que era el objetivo principal. Y bueno, todo ese tipo de situaciones dan para que puedan reflexionarse sobre los tipos de perfiles que son aficionados al fútbol y los perfiles que son aficionados al béisbol, al baloncesto, al Super Bowl, y que son de pronto dignos de resaltar. Entonces yo quisiera con esto dejar el micrófono abierto, pues si alguno de los asistentes que está el día de hoy quisiera hacer una pregunta. Creo que hay alguna pregunta, Gabriel, por el chat. Bueno, hay una pregunta, bueno, aquí vamos bien. Dice Alexander Mier, Agustín, comentarnos un poco sobre los riesgos que representa la reventa de entradas y lo que incide en el bloqueo de las salidas y desalojo de los estadios, por un lado. Bueno, básicamente el problema de la reventa de entradas es que muchas son falsificadas, o sea, se presta para generar un mercado negro. Yo he visto muchas familias que han ido, las que viven, por ejemplo, en el interior del país, que vienen a ver a Messi, por ejemplo, cuando juega un partido de la selección nacional, y que han comprado la entrada en reventa porque no han podido acceder al sistema de venta, y que vienen tres, cuatro, o sea, una familia, un matrimonio con los dos hijos y que de repente tienen entradas falsas, ¿no? Y llorando desconsoladamente en la entrada y que han pagado fortunas. Ese tipo de situaciones, las aglomeraciones de gente, digamos, empujándose para conseguir alguna entrada en reventa también. Todo ese tipo de prácticas son poco felices, realmente. Generan, yo creo que maliciosamente, conatos de corrupción, y que por eso no se cambian también. Siempre hay un vivo que gana con todo este descontrol. Y si todo estuviera, vos vas a un evento, yo he ido a decenas de eventos, tanto en Europa, en Australia, en muchos lados, y todos entras con códigos QR dinámicos, que no podés hacer captura de pantallas. O sea, hay muchísimas formas de evitar la corrupción, y por eso la reventa de entrada no es algo que tenga que ser sostenido, a menos que se hiciera a través de un canal legal que diga, bueno, yo compré la entrada, no voy a poder ir a ese evento y lo quiero revender, pero en un canal oficial que sea del organizador. Todo lo que sea de manera oscura, en un gris, digamos, genera corrupción y genera problemas. Lo he visto permanentemente, inclusive en muchos partidos, cuando controlábamos los accesos, era increíble la cantidad de entradas falsificadas con la que venía la gente. Algunos a propósito y otros que fueron estafados en su buena fe. O sea que la reventa no es algo que haya que apoyar ni permitir. Y eso genera, a su vez, puede generar una sobrepoblación si no hay un control en el aforo.
Muchas gracias, Agustín. Hay un comentario aquí en redes ¿qué de aquí? De Diego. Dice que excelente oportunidad para repasar tantos conceptos gracias a ambos profesionales. De parte de Mariño, dice felicito a todos por este excelente evento, saludos cordiales. Mier, ya respondimos tu pregunta. ¿Alguien más que quiera tener la oportunidad para que haya más participación de los asistentes que hay de diferentes países? Yo creo que básicamente, a diferencia de otras culturas, los latinos somos muy pasionales y eso favorece un poco ese estar enfervorizados cuando hay eventos y muchas veces las personas, por más grado de instrucción elevado que tengan, se transforman en un estadio, ¿no? Es como que van a descargar tensiones, problemas y realmente uno canaliza su frustración personal capaz a través del éxito deportivo, ¿no? Y eso genera situaciones que son realmente complejas porque son multicausales, ¿no? No es solo un problema de la gente que va al estadio. Hay problemas, es todo un complejo multicausal, básicamente, donde está involucrada la seguridad policial, está involucrada la política y está involucrado la parte dirigencial también, que utiliza muchas veces a las barras para determinados fines. Entonces, es un fenómeno multicausal y yo creo que lo que va a ir cambiando estas cuestiones es la automatización de los procesos para poder ingresar y el control específico de cada persona que ingresa y no el anonimato, porque en el anonimato es donde se producen un montón de situaciones que son obviamente indeseables y que generan problemas en todas estas cuestiones. Obviamente lo que mostró Carlos en el partido de Independiente con la Universidad de Chile fue una cuestión de mala planificación de lo que fue la seguridad del evento, colocar a la hinchada contraria justo arriba de parte local sin generar un pulmón, un cordón de seguridad que los distancie. Y después, bueno, la recorrida de la barra por todo el estadio sin tener ningún control, digamos, como a modo de venganza. Ese tipo de situaciones son absolutamente repudiables en cuanto pero que suceden en muchas jurisdicciones, no, no es que ha sucedido en ese evento nada más. Lo vemos permanentemente en toda Latinoamérica y en Europa también. En Europa hay países que tienen muchos serios, graves problemas de seguridad. Gracias, Agustín. Otros comentarios que refiero aquí para darle lectura. Dice, hola a todos. Yo creo que el gran problema es el mal concepto de negocio de los propios dirigentes, refiere Ruiz Suárez, que simplemente es el ticking, perdón. Solo quieren ganar metiendo gente y no ofreciendo una experiencia que puede ser familiar, amistal, y que busquen algo más que ofrecer. Siento una mala visión para 2 horas de fútbol que obvio que es la principal, pero debe emplearse esa oferta y negocio. Por lo tanto, la conducta del aficionado también va a cines, centros comerciales y así se portan bien. Por su parte, Osvaldo Paredes refiere que buenas tardes, felicitaciones con los conceptos y experiencias compartidas. En Quito tenemos un estadio antiguo y poco utilitario, como es el Estadio Olímpico de Atahualpa, ¿qué recomiendan ustedes hacer para el financiamiento de una remodelación o hacer una reconstrucción que lo reemplace? Jorge Sangrona, buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta, ¿cuál es la manera correcta de actuar en un momento de una invasión en el campo? Ahorita la respondes, Agustín. Diego de Cunto, en Argentina tenemos un abanico de situaciones bastante particulares. Si bien estuvo prohibido el público visitante por casi 10 años, al mismo tiempo era y es permitido en los partidos de la Copa Argentina, donde ninguno de los equipos es local. En este tipo de eventos casi no se han registrado incidentes de gravedad. El arquitecto Urdaneta, excelentes exposiciones, gracias a Carlos y Agustín. Y Joan dice, buenas tardes, felicitaciones por el evento, una consulta en el reconocimiento facial de los accesos de la mejor opción para nuestros clientes de estadios en el continente. Agustín. Sí, empiezo por la primera, el estadio El Atahualpa en Quito lo conozco bien, y la verdad que ese estadio está bastante deteriorado. Para mi óptica
hay que invertirle demasiado dinero para recuperarlo. Y yo creo que está siempre en tela de juicio el destino final y también cómo se va a urbanizar. Está ubicado en la zona más top de Quito, digamos, donde están todos los centros comerciales, edificios de lujo, o sea que es una tierra extremadamente valiosa, pero el tema es que tendría poco uso. Y la ciudad de Quito tiene un estadio como el de la Liga, que tiene una capacidad para 55.000 espectadores, también lo conozco bien, y que me parece que puede suplir las necesidades de tener un estadio que requiera tanta inversión en un país que tiene necesidades económicas insatisfechas, como es todo Latinoamérica, y que yo creo que requiere un proyecto urbanístico muy importante de readecuación y reacondicionamiento eso. Si no, no es, perderían dinero quienes se quedaran a cargo de la administración de ese estadio. No lo veo así en forma, digamos, que sea un gran negocio si no tienen una reformulación de todo eso. Yo usaría para la selección el estadio de la Liga de Quito. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era? El tema de una invasión al campo de juego. Con respecto a la invasión al campo de juego, si uno tiene planificado el operativo de seguridad, es imposible que invadan el campo de juego. Eso no sucede si están todos identificados. Eso puede suceder cuando hay un descontrol de identidades, anonimatos e infraestructuras que permiten o que validan esa situación. Yo, entiendo que no es algo que suceda habitualmente tampoco, pese a las horribles circunstancias que pueda pasar. Y esto se engancha con otra de las preguntas que era con el ID, el reconocimiento facial. Es una herramienta estupenda, eso se va a utilizar. Yo creo que no se utiliza demasiado porque muchos clubes no quieren invertir en esa tecnología y otros no quieren que se reconozcan algunas personas o que haya una identificación plena de todas las personas que concurren a los estadios. Yo creo que está todo vinculado con esas cuestiones. El anonimato permite otro tipo de actividades lucrativas y bueno, eso todavía, pero las sociedades van mejorando y yo entiendo que esto va a mejorar y que en algún momento vamos a llegar a ese punto. River en una parte tiene todo el reconocimiento facial para el acceso al estadio. Es el único en Argentina, básicamente. Pero yo creo que todo eso va a ir mejorando. Es Latinoamérica, somos complicados, somos muy pasionales, somos muy bravos también, pero no somos peores que un italiano, que un español o que un inglés. Digamos, todo depende cómo se baje la política. La política tiene que arreglar todas estas cuestiones y tener los controles y que haya las penalidades. Porque si yo voy y le pego a un policía o le robo un celular a una persona, salgo corriendo y nadie me va a detener, eso impacta negativamente en el concepto de que yo puedo hacerlo, total no pasa nada, básicamente. Gracias, Agustín. Bueno, yo quisiera comentar algunas cosillas. Aquí hay unos comentarios también. Alejandro Ibaceta dice, buenas tardes, me parecen muy buenas presentaciones. Conocí a Agustín en Guayaquil hace 20 años. Con todas las consideraciones expuestas y los avances tecnológicos, dice, ha cambiado en alguna seguridad la experiencia del asistente a los estadios. Camilo García, buenas tardes, gracias por la información. He tenido experiencias asesorando nuevos proyectos de estadios que se están diseñando para mitigar riesgos de la seguridad desde la misma fase del diseño. Osvaldo Paredes, muchas gracias por la respuesta, Agustín. Y bueno, Alfredo Moreira, estuvimos en Guayaquil 2006, fue un excelente seminario. Yo quisiera comentar para ir cerrando este capítulo, por los compromisos que tiene toda la gente. Es un tema que dar para muchas horas y un gran tema. Yo creo que por un lado es importante reflexionar sobre el tema de la formación de los recursos humanos, si realmente los recursos humanos son especialistas, quién los forma, quién los certifica y quién los capacita. Otro sería el intercambio de experiencias, como el caso de Argentina-Brasil. Es importante generar posiblemente escenarios de intercambio entre la JAX, entre
otras organizaciones, entre gobiernos, universidades, experiencias de lo que ocurre para poder generar más conocimientos. Es importante llevar estudios de caso que muchas veces no se llevan a cabo. Es importante conocer la percepción, como decían por ahí, percepción de los aficionados sobre la percepción de la seguridad cerca del estadio, ya en la víspera de entrar al estadio, estadía y evacuación. Y eso es un tema importante de conocerlo porque, como decía Agustín, el aficionado se hincha o el hincha se está alejando de los estadios. Hay que hacer estudios comparativos entre Argentina, Brasil, México, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, para poder tener datos más objetivos. Y sobre todo también es importante, algo que quiero destacar, y lo comentaba y lo he visto y muchas veces aquí lo quiero comentar, la conducta del aficionado. Pareciera que el aficionado al fútbol es muy diferente al que va al Super Bowl, al que va al béisbol, al baloncesto, al judo, al karate, al tenis. ¿Por qué en el fútbol se da siempre esta conducta, por un lado, del aficionado, el futbolista? Y yo lo he constatado aquí en Guadalajara, cuando voy a ver aquí los equipos de fútbol, el aficionado que va al béisbol quiere imitar conductas que están en el fútbol y la afición del béisbol se le queda viendo como si fuera un extraño. Entonces es un tema también de un tema social que hay que revisarse y bueno, hay que hacer otro tipo de eventos también, más como este tipo de eventos, algún congreso, algún seminario, algún diplomado para poder intercambiar y poder dar soluciones en este tema. Me gustaría, Agustín, si quieres cerrar con algo por ahí cerrando. Sí, sí. Primero, fundamentalmente agradecer a todos los que estuvieron participando de este conversatorio. Para nosotros es muy importante la presencia de todos ustedes. Agradecer a la directiva que me acompaña de la IACAES, que nos aguanta, nos soporta y nos brinda todo digamos, el apoyo para que esto pueda ser posible. Agradecer a Meyer, a Industrias Meyer y a Hernán, básicamente, que es el técnico que nos da un soporte que sin él sería todo mucho más difícil y más complejo, así que realmente gracias Hernán y Alex. Y no, yo creo que el tema da para mucho. Yo realmente hace 25 años que estoy vinculado en diferentes posiciones con respecto a esta situación. Y pienso que hay que formar conciencia. El tema político es muy complejo, el tema político es muy complejo porque interviene siempre en Latinoamérica, básicamente, y eso genera cierto halo de impunidad para muchas conductas, pero creo que soy un optimista también en cuanto a que todo va mejorando de a poco y que de alguna manera la tecnología va a triunfar en el sentido de que va a mejorar un poco los accesos y la identificación de las personas mucho más rápido. Las cámaras hoy usan inteligencia artificial, hay muchos mecanismos de inteligencia artificial que se están utilizando. Acabo de escribir una nota para la Unión Internacional de Arquitectos que salió publicada también, que hablo sobre el tema del uso de mucha tecnología con inteligencia artificial para determinadas situaciones dentro de los estadios y que me parece que eso es lo que va a ir empujando a ese cambio. Comportamientos tribales no le beneficia al negocio del fútbol ni a la televisión, que son los que financian un poco todo esto, y si no, habrá problemas porque los chicos de 15, 20 años ya no les atrae tanto ir a un estadio en un ambiente hostil. Ellos tienen los eSports. Hay 600 millones de personas que utilizan los eSports. Es algo que está detonando en todos lados y que uno no le presta atención porque está ensimismado en su propia realidad o en su propia costumbre, pero si uno no genera nuevas situaciones de confort, y básicamente yo creo que estamos yendo hacia algo de eso porque hay lugares donde ya con un lente virtual vos es como que estás sentado en una butaca en tu estadio y tenés las mismas sensaciones que ver el partido y ves un partido, y eso está pasando en algunos lugares del mundo. Y eso va a quitar gente al espectáculo. Por lo cual yo creo que
hay que brindar nuevas condiciones y firmar un nuevo contrato de cómo generar el fan experience de buena manera. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias Gabriel por tu amabilidad y generosidad de poder brindarnos tu tiempo, tu experiencia y la moderación. Y bueno, muchas gracias a la IACS en general, así que nos veremos en otro conversatorio, si Dios quiere. Hasta siempre para todos. Gracias, Agustín. Pues bueno, muchas gracias a nombre de la IACS, de América Latina y el Caribe, la asistencia de quienes todavía permanecen el día de hoy. Pueden constatar que es un tema muy relevante y quiero compartir con el permiso de Agustín, que es buen amigo, en el cual nosotros celebraremos en el mes de noviembre, del 11 al 14 de noviembre, en Colombia, el quinto Congreso Internacional sobre Seguridad Deportiva, al cual están invitados, no tiene costo, solamente buscar la página de Riaspor para inscribirse en redes sociales o en la página web, principalmente en redes sociales. Pero este tipo de eventos que le apuesta a la IAC son enriquecedores y propositivos porque favorecen el intercambio, diferentes puntos de vista y enriquecen la propuesta para que cada uno de nosotros desde nuestro ámbito podamos innovar con acciones y propuestas que puedan contribuir a mejorar la asistencia tanto de espectadores como jugadores, como directivos y todo el ámbito social que tiene que ver con esta variable. Muchas gracias y lo mejor para todos y todas. Gabriel, una cosita, Gabriel, última. Agustín, si puedes hablar del evento de Colonia, el próximo café que vamos a tener. Y ahí preguntaban, Gabriel, si podías también hablar del evento de Riasport, que estaban preguntando. De pronto que puedes escribir la información del evento, la fecha, en el chat. Voy, Bueno, con el gusto. evento de Colonia es ahora a fines de octubre, del 28 al 31 de octubre, en Alemania, en la ciudad de Colonia, y ahí vamos a estar todos los de la organización esperándolos y recibiéndolos en un congreso que tiene una magnitud muy importante en cuanto a todo lo que es la tecnología, todo equipamiento deportivo, tiene una feria que es muy grande. Son muchas manzanas, muchas cuadras de empresas exponiendo sus productos y servicios en el mundo del deporte internacional. Y después hay seminarios y conversatorios y actividades que vamos a realizar con las secciones de España y otras y grandes estudios de arquitectura que trabajan con el tema deportivo. Así que realmente está muy bueno. Y lo dejo a Gabriel que hable sobre el conversatorio, el seminario que vamos a tener en noviembre en Cali y en Pereira. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto que en Riasport vamos a tener la presencia de Agustín García Puga. Es un congreso con el propósito de divulgar más el conocimiento y el tema de la seguridad. Agustín estará, este evento se lleva a cabo en dos sedes, es el mismo programa en Cali y en Pereira, y lo reitero nuevamente, es para buscar que el conocimiento se pueda divulgar a mayor medida. Agustín nos estará acompañando en las dos sedes el próximo fecha, como está ahí en el chat del Zoom. Y bueno, tendremos otros compañeros de España, también de México, de otros países que estarán participando en la quinta edición de este Congreso Internacional de Seguridad Deportiva. Ahí está el programa, digo, pueden ingresar a Facebook y hacer un scouting, están los temas, también pueden presentar trabajos libres o ponencias. Y bueno, lo reitero que nuevamente que el evento es totalmente gratuito y abajo donde dice Google Form, pues está el formulario para inscribirse, sea presencial o en línea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y estamos en contacto. Nos vemos.